El 1 de junio de 2025, Ucrania no solo lanzó una operación militar, lanzó un mensaje, uno tan potente que no necesitó discursos, ni comunicados oficiales, ni imágenes en directo. Fue un mensaje grabado con fuego en las pistas de aterrizaje del norte de Rusia. Un mensaje que atravesó fronteras y satélites, que silenció radares y reescribió las normas del combate. Desde los hangares destruidos de Olenia hasta las salas blindadas del Estado Mayor ruso, desde las torres de vigilancia de la OTAN hasta los centros de análisis en Pekín y Washington, todos lo escucharon, todos lo entendieron. Ucrania había cambiado el juego. La base aérea de Olenia, uno de los puntos más estratégicos de la aviación rusa, ya no existe. Su nombre resonaba como símbolo de fuerza, como bastión del poder aéreo ruso. Desde sus pistas despegaban aviones diseñados para recorrer continentes, capaces de cargar misiles de crucero y ojivas nucleares. Era el refugio de bombarderos que, solo con despegar, ya eran amenaza. Pero esa mañana no hubo despegue, solo hubo fuego. Fuego que devoró alas, fuselajes, hangares. Fuego que se alzó en columnas negras visibles a cientos de kilómetros, mientras los sistemas de defensa, atónitos, buscaban un enemigo que ya no estaba allí. Lo imposible acababa de suceder, y no había marcha atrás. Y nada volverá a ser igual. La operación, clasificada durante más de un año, fue conocida internamente con un nombre en clave: telaraña. Y nunca un nombre fue tan preciso. Como un cazador paciente, Ucrania tejió su red en silencio, ocultando cada hebra con precisión quirúrgica. No fue un bombardeo masivo, no fueron casas cruzando el cielo, fue una sinfonía de sigilo y engaño, una danza logística compuesta de casas de madera, rutas disfrazadas y dispositivos del tamaño de una mochila. Mientras el mundo miraba hacia el frente oriental, Ucrania tejía por detrás. Y cuando todo estuvo listo, cuando cada pieza encajó con la siguiente, la red se activó y atrapó a una potencia nuclear desprevenida, dentro de su propia casa. Todo comenzó 18 meses atrás, no con tropas ni tanques, sino con una idea: si no se puede atravesar la muralla, entonces se construye desde dentro. Y así, con paciencia quirúrgica, se puso en marcha uno de los engaños militares más sofisticados del siglo. En un almacén industrial olvidado de Chelyabinsk, entre estructuras metálicas corroídas y camiones estacionados sin vigilancia, la inteligencia ucraniana instaló su centro logístico encubierto, apenas a 7 kilómetros de una sede del Servicio Federal de Seguridad ruso. La osadía del plan residía precisamente en su normalidad. El edificio fue alquilado legalmente, registrado a nombre de un ciudadano ruso sin antecedentes. No había nada sospechoso en los papeles, pero dentro se construía el corazón de una red letal. Desde ese almacén comenzaron a salir, a lo largo de meses, camiones cubiertos, discretos, sin logos, transportando estructuras de madera que simulaban casas móviles prefabricadas. Ningún control fronterizo prestó atención. Era solo mercancía común. Lo que nadie sabía era que esas estructuras eran cápsulas diseñadas para ocultar drones en piezas. En su interior, como piezas de un rompecabezas mortal, se transportaban hélices, baterías, cámaras, explosivos. Cada casa era un contenedor de guerra, y la red creció. Camión tras camión, casa tras casa, el enjambre fue entrando en territorio ruso sin disparar una sola bala. Ni siquiera los altos mandos militares ucranianos conocían la ubicación exacta de cada cápsula. Solo un núcleo mínimo tenía acceso al plan completo. La seguridad era extrema, el silencio absoluto. Y mientras el mundo observaba los combates al este de Ucrania, la verdadera operación tomaba forma justo detrás de las líneas enemigas. Ucrania había hecho lo impensable, convirtió simples viviendas en arsenales móviles, transformó rutas nacionales rusas en corredores de guerra encubiertos y redibujó el campo de batalla desde adentro, cambiando no solo el mapa, sino el concepto mismo de invasión. Y entonces llegó el momento. El 1 de junio, a las 3:45 de la mañana, los camiones, estacionados durante días en ubicaciones cuidadosamente seleccionadas, se activaron en sincronía. Las ciudades aún dormían. Las bases aéreas no sospechaban nada. Dentro de cada cápsula, los drones aguardaban como depredadores en jaulas abiertas. 117 drones FPV, equipados con visión en primera persona, explosivos de precisión y módulos de navegación basados en inteligencia artificial, tomaron el cielo ruso. No vinieron del exterior, ya estaban allí. Su misión era clara: golpear simultáneamente 5 bases aéreas clave, incluyendo los gigantes de Olenia, Belaya y Ukrainka, y lo harían con la precisión de un bisturí y la brutalidad de una tormenta. Los camiones estaban diseñados con una precisión enfermiza. Desde fuera eran simples vehículos de carga, nada llamativo, nada que pudiera alterar los sensores de seguridad o levantar sospechas en retenes. Pero en su interior escondían un mecanismo crucial: techos hidráulicos capaces de abrirse a control remoto, en el momento exacto, sin intervención humana, sin margen de error. Y ese
momento llegó. Al alcanzar su posición designada, en plena madrugada, la señal fue enviada desde el centro de operaciones ucraniano. Un solo código de activación, una orden simple pero irreversible: desplegar. En cuestión de segundos, las cubiertas se abrieron silenciosamente, como flores mecánicas al amanecer, y desde dentro, uno por uno, los drones alzaron vuelo. 117 unidades perfectamente sincronizadas, programadas para golpear en oleadas, cada una con una ruta definida, un blanco concreto y una misión letal. Desde el centro de control, ubicado en territorio ucraniano pero conectado por canales de comunicación encriptados, cada dron fue dirigido con exactitud. No se trataba de una nube de caos, sino de un enjambre disciplinado, como una orquesta de precisión letal. Cada piloto remoto, cada algoritmo de inteligencia artificial, sabía exactamente a qué hangar, a qué pista, a qué avión debía dirigirse. No hubo dudas, no hubo errores, ninguno falló. Y entonces comenzaron a caer los gigantes. Los primeros en ser alcanzados fueron los colosos del aire, bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160, máquinas diseñadas para la destrucción masiva, para cruzar océanos con cargas nucleares, ahora convertidas en antorchas metálicas. Su precio, más de $100 millones por unidad. Su final, una explosión precisa, una chispa en el lugar justo, y segundos después, un incendio incontrolable. Aquellos aviones que alguna vez surcaron los cielos con amenaza, ahora yacían destrozados, retorcidos, irreconocibles. Una demostración brutal de que el tamaño ya no importa, cuando te ataca algo que ni ves venir. Rusia no entendía lo que pasaba. No había aviones enemigos cruzando sus fronteras. No se habían activado las alarmas de incursión aérea. No había columnas de tanques avanzando, solo explosiones, silenciosas al principio, luego ensordecedoras, una tras otra. En distintos puntos del país, incendios masivos, columnas de humo, gritos confusos en las radios militares. El enemigo no estaba en el cielo, ya estaba dentro, y el caos se propagaba como un virus imposible de contener. Oleña fue el corazón del golpe, el epicentro de la devastación, pero no fue el único. En la base aérea de Belaya, uno de los centros neurálgicos del control aéreo estratégico, un avión A-50 de alerta temprana fue alcanzado dentro del hangar. Ni siquiera había despegado. Fue destruido antes de que sus sistemas pudieran emitir una sola señal. En Ukrainka, los depósitos de combustible fueron el blanco principal. Las explosiones fueron tan intensas que las llamas siguieron ardiendo durante más de 12 horas. Las imágenes satelitales posteriores mostraban un paisaje lunar, cráteres, estructuras derrumbadas, siluetas negras de lo que alguna vez fueron aeronaves. El golpe fue quirúrgico y total. En apenas minutos, 41 aeronaves quedaron fuera de combate. Entre ellas, algunos de los activos más valiosos de la aviación rusa: bombarderos, sistemas de inteligencia, logística aérea. Más del 30% del poder estratégico de su flota quedó inhabilitado en una sola noche, y con ello, una década de capacidad ofensiva se evaporó en llamas. El costo de los daños superó los $7.000 millones. Pero el dato más humillante fue otro. Cada dron utilizado en la operación costaba apenas $430. No eran misiles de última generación, no eran cazas invisibles, eran pequeños dispositivos de plástico, con cámaras baratas y explosivos improvisados, pero con un diseño de ataque perfecto. La guerra ya no se mide en toneladas de acero ni en el número de tanques, se mide en ingenio, en estrategia, en capacidad de adaptación. Y esa noche, Ucrania demostró que el siglo XXI pertenece a los que piensan, no a los que acumulan armas. Pero la operación no terminó con el último dron. Una segunda fase, igual de precisa, ya estaba en marcha: la retirada, la eliminación de toda evidencia. Cada camión que sirvió como plataforma de lanzamiento fue destruido en el lugar, no por ataque enemigo, sino por los propios operadores. Fuego sobre ruedas. Las estructuras de madera ardieron rápido, consumiendo en minutos cualquier rastro de ensamblaje, de ocultamiento, de origen. Ni huellas, ni documentos, ni señales electrónicas. Solo cenizas, solo chatarra humeante, solo preguntas sin respuestas. Horas después del ataque, mientras los restos aún ardían en las bases aéreas golpeadas, la tensión se trasladó a las fronteras. En los pasos terrestres que conectan Rusia con el exterior, largas columnas de camiones comenzaron a acumularse. Agentes armados, perros rastreadores, drones de vigilancia. Rusia había activado todos sus protocolos de emergencia. No buscaban armas, buscaban fantasmas, camiones parecidos, cargamentos sospechosos, pero el daño ya estaba hecho. La operación Telaraña no dejaba rastros. Su fuerza no residía solo en el impacto, sino en su invisibilidad. Cuando los soldados rusos comenzaron a inspeccionar, ya no quedaba nada que encontrar, solo el eco de algo que había pasado frente a sus ojos sin que pudieran verlo. Pocas horas después, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apareció frente a las cámaras, sin euforia, sin
sin fanfarria, solo datos, hechos y una declaración que resonó en todos los idiomas. La Operación Telaraña tomó exactamente 1 año, 6 meses y 9 días desde su concepción hasta su ejecución, y fue llevada a cabo, de principio a fin, únicamente con recursos ucranianos, sin intervención extranjera, sin asesores occidentales, sin tecnología prestada, solo ingenio, paciencia y decisión. Pero el mensaje no fue solo para Rusia, fue para el mundo entero, para cada potencia que confía ciegamente en sus radares, para cada general que cree que la guerra solo se gana con presupuesto y poder de fuego. Ucrania acababa de demostrar que el nuevo campo de batalla no es solo físico, es mental, y quien no entienda eso, ya ha perdido. Las reglas del conflicto han cambiado, ya no importa cuán profundo esté el búnker, cuán blindado sea el hangar o cuán avanzado sea el radar. Las bases fortificadas, los sistemas antiaéreos de última generación y las cadenas logísticas tradicionales ya no garantizan la seguridad, porque la guerra ahora se libra desde dentro, se infiltra, se disfraza, se anticipa, y cuando ataca, lo hace sin previo aviso, con precisión quirúrgica, desde distancias impensables o desde el patio trasero del enemigo. El mundo militar no volverá a dormir igual. Desde Washington hasta Pekín, desde Berlín hasta Tel Aviv, todos analizan ahora el mismo dato. Si una nación como Ucrania, bajo asedio constante, con recursos limitados y enfrentando a una de las mayores potencias militares del planeta, pudo hacer esto, entonces cualquier país podría hacerlo. El poder ya no está en las manos de quien tiene más armas, sino en quien sabe usarlas mejor, más rápido, más inteligente, porque si Ucrania puede hacerlo, cualquiera puede. Y hoy, entre los restos humeantes de Oleña, en la sombra de los bombarderos reducidos a chatarra, queda una verdad imposible de ignorar. El futuro ya está aquí. No lleva uniforme, no vuela en escuadrones, no necesita pistas ni órdenes de ataque convencionales. El futuro se desliza silencioso, vuela bajo y golpea con precisión milimétrica. Tiene forma de dron, tiene rostro de ingeniero y ya ha cambiado el curso de la historia. En los días previos al ataque más audaz jamás ejecutado por Ucrania, el ejército ucraniano intensificó una serie de operaciones clave dentro de su propio territorio. No eran simples acciones defensivas, eran movimientos quirúrgicos, calculados para debilitar al enemigo desde dentro, sembrar confusión y limpiar el camino para lo que estaba por venir. El 31 de mayo, una operación relámpago captó la atención de la inteligencia internacional. Un escuadrón de cazas MiG-29 ucranianos, volando bajo para evitar ser detectados por radares enemigos, localizó y eliminó un equipo ruso especializado en operaciones con drones. Este equipo, oculto entre posiciones civiles, operaba desde una ubicación que les permitía lanzar incursiones rápidas sobre territorio ucraniano. Para ejecutar esta misión, los pilotos ucranianos utilizaron un tipo de armamento de precisión que ha revolucionado la forma en que se llevan a cabo los ataques aéreos. Las bombas guiadas AASM Hammer, de origen francés. Esta munición modular no solo permite una puntería milimétrica, sino que además se adapta a múltiples condiciones de combate. Con su diseño inteligente, cada bomba lanzada es capaz de corregir su trayectoria en pleno vuelo, guiada por sistemas láser, GPS e inerciales, para alcanzar su blanco con una exactitud devastadora. El resultado fue inmediato. Las instalaciones enemigas fueron reducidas a escombros y no se registraron bajas entre las fuerzas ucranianas. Este ataque no solo eliminó una amenaza directa, sino que envió un mensaje claro. Ucrania no cedería terreno ni un solo centímetro. 2 días antes, el 29 de mayo, otro incidente reafirmó el alto nivel de preparación del ejército ucraniano. Desde el Mar Negro, un dron de reconocimiento ruso, de alta velocidad, se aproximaba sigilosamente hacia la costa sur de Ucrania. Su objetivo era claro: recoger información sobre movimientos militares y defensas estratégicas. Lo que sus operadores no sabían era que Ucrania ya había desplegado un sistema de vigilancia aérea constante en la zona. En cuanto fue detectado, se activó una respuesta inmediata. Desde una plataforma móvil, un misil aire-aire R-73 fue lanzado con precisión quirúrgica. Esta arma, diseñada en la era soviética, demostró que, en manos expertas, la tecnología de décadas pasadas aún puede ser letal. El dron fue abatido en pleno vuelo, cayendo al mar sin haber cumplido su misión. Estas acciones, lejos de ser aisladas, formaban parte de una estrategia mayor: mantener la iniciativa, impedir que el enemigo obtuviera ventaja táctica y demostrar que Ucrania estaba más alerta, más decidida y más preparada que nunca. La moral del pueblo ucraniano está en uno de sus puntos más altos desde el inicio de la guerra. Lejos de quebrarse por los constantes ataques, la nación entera parece haber encontrado una nueva fuente de fortaleza. Cada día, más hombres y mujeres deciden alistarse de forma voluntaria, impulsados
movidos por un profundo sentido de pertenencia y un deseo inquebrantable de defender su tierra. Y no solo se trata de ciudadanos ucranianos. En un giro que habla del impacto simbólico y político del conflicto, ciudadanos rusos han comenzado a cruzar la frontera, no para atacar, sino para unirse a los cuerpos de combate del lado ucraniano. Son parte de unidades especiales que luchan hombro a hombro con las tropas locales, desafiando a su propio gobierno y convirtiéndose en un símbolo viviente de resistencia compartida. El 1 de junio, mientras los cielos de Rusia ardían por el ataque a sus bases aéreas, una operación terrestre sin precedentes se desarrollaba simultáneamente. Fue una ofensiva coordinada, pensada para atacar la columna vertebral de la infraestructura logística rusa: los trenes, los puentes, las rutas que alimentan el frente con hombres, municiones y combustible. En la región de Kursk, un punto neurálgico del transporte militar ruso, se produjo uno de los actos de sabotaje más efectivos hasta la fecha. Un tren de carga que transportaba equipos militares colapsó en un cruce ferroviario previamente intervenido por unidades especiales. El descarrilamiento fue total, varios vagones se incendiaron y el tráfico ferroviario en la zona quedó paralizado por días. La congestión logística resultante afectó el movimiento de tropas y suministros en más de un frente de batalla. Pero la presión ucraniana no se limitó al interior de Rusia. En el este de Ucrania, unidades especializadas llevaron a cabo una serie de ataques quirúrgicos contra blindados enemigos. Utilizando drones FPV de última generación, del tipo kamikaze, lograron destruir vehículos de transporte blindado MTLB, piezas clave en la movilidad del ejército ruso. Estas unidades son robustas y diseñadas para resistir el fuego enemigo, pero contra un enjambre de drones pequeños, veloces y precisos, no tuvieron oportunidad. La sorpresa fue total. Los operadores ucranianos lograron detectar y neutralizar no solo los blindados, sino también a motociclistas rusos que intentaban escapar del área. En cuestión de minutos, todo un destacamento fue reducido a cenizas sin que pudieran ofrecer resistencia alguna. El 30 de mayo, un día antes del histórico ataque a las bases aéreas rusas, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una operación crucial en la región de Pokrovsk. Allí, los drones FPV, pequeños, baratos y letales, volvieron a demostrar su poder. Operadores especializados detectaron columnas móviles de soldados rusos acompañados de vehículos de apoyo logístico. En una acción coordinada, los drones fueron lanzados uno tras otro con una precisión milimétrica. Uno a uno, los objetivos fueron cayendo. Primero los transportes, luego los vehículos tácticos y finalmente las tropas que intentaban reagruparse o escapar. Pero lo más impactante de esta operación no fue únicamente su eficacia militar. Muchos de estos drones no fueron financiados por el Estado ni por grandes empresas. Fueron adquiridos gracias a donaciones ciudadanas, hombres y mujeres comunes, estudiantes, jubilados, trabajadores, que con aportes modestos hicieron posible esta tecnología letal. Esta colaboración masiva entre el ejército y su pueblo ha transformado a Ucrania en una máquina de defensa inteligente, flexible y profundamente comprometida con su causa. Aquí no hay distancia entre el frente y el hogar. Cada ciudadano es parte activa de la resistencia. Ucrania no solo está resistiendo, está redefiniendo la guerra. En una era donde los gigantes tecnológicos dominan los titulares y los presupuestos militares superan el PIB de algunos países, una nación con recursos limitados ha logrado romper todos los esquemas. ¿Cómo? Con creatividad, estrategia y una fe inquebrantable en su propio pueblo. En esta guerra, los tanques no mandan, mandan los circuitos, las ideas y la voluntad colectiva. La fuerza bruta ha sido desplazada por la inteligencia táctica. Y eso, más que una victoria militar, es una revolución histórica. Si esta historia te impactó, no la dejes pasar. Comparte este video para que el mundo entienda cómo una nación entera está reescribiendo las reglas del conflicto moderno. Suscríbete para seguir el curso de esta guerra que está cambiando la historia en tiempo real, porque lo que está ocurriendo no es solo una batalla entre países, es el nacimiento de una nueva era, y tú estás siendo testigo.